A esta funcionaria la pillaron chupándole el dedo a un preso, mientras que a esta otra la encontraron besando a un recluso en su celda. En el mundo de las prisiones, donde los funcionarios de la ley mantienen las cosas bajo control, está surgiendo una tendencia preocupante. Las funcionarias están entablando relaciones íntimas con los reclusos. Sí, han oído bien. Desde una mujer policía sorprendida teniendo relaciones sexuales con un recluso en presencia de otros 11, hasta otra encontrada en el armario de una tienda. Aquí hay 10 mujeres oficiales sorprendidas, siendo inapropiadas con reclusos adolescentes. Kawana Jenkins. Esta oficial de detención del condado de Fulton fue atrapada en un acto que destruyó completamente su carrera. La agente que aparece en el vídeo que acabo de mostrarles es la agente Kawana Jenkins. Jenkins fue una vez una figura respetada entre los oficiales correccionales. Su trayectoria comenzó con nobles intenciones, el deseo de poner orden en un entorno caótico. Jenkins entró en el sistema penitenciario con pasión y el compromiso de cumplir sus normas, ganándose el respeto de sus compañeros por su inquebrantable dedicación. Su carrera ascendió a medida que superaba los retos de su puesto, desde mantener la seguridad hasta guiar la rehabilitación de los reclusos. Jenkins siempre estaba ahí, manteniendo el orden con los recuentos y las inspecciones, ganándose el respeto de sus compañeros por su comportamiento profesional con los reclusos. Pero eso distaba mucho de la verdad, porque, bajo esa fachada, Jenkins era cualquier cosa menos profesional con un recluso del centro. Y el momento que revelaría todo esto empezó como cualquier otro día en la cárcel del condado de Fulton. El 28 de enero de 2023, los funcionarios de prisiones llevaron a cabo su inspección rutinaria en el ala de máxima seguridad. Como de costumbre, descubrieron un alijo de armas, contrabando y teléfonos. Mientras revisaban los teléfonos, como parte de su rutina, se toparon con un video que involucraba a uno de los suyos. En el vídeo se podía ver a la agente Kawana Jenkins, de 36 años, sentada en una silla y filmada por un recluso no identificado, mientras el dedo índice de este desaparecía en su boca. Las secuelas del descubrimiento fueron caóticas. Inmediatamente se puso en marcha una investigación que reveló detalles reveladores. La investigación reveló cómo Jenkins abusaba de su cargo, organizando reuniones secretas, manipulando horarios e incluso proporcionando al recluso artículos prohibidos. Jenkins no solo mantenía una relación inapropiada, sino que además ponía en peligro los protocolos de seguridad del centro. Como consecuencia, Jenkins fue despedida y detenida, enfrentándose a múltiples cargos, entre ellos contacto sexual impropio, violación del juramento, conducta temeraria, crueldad con los reclusos y suministro de artículos prohibidos sin autorización. El recluso implicado en el escándalo también fue objeto de repercusiones legales. Recibió cargos adicionales por su papel en el asunto, lo que podría dar lugar a una ampliación de su condena y a su traslado a un centro de mayor seguridad. Los resultados de la investigación mostraban a un recluso que había manipulado a Jenkins, explotándola emocionalmente para obtener favores y privilegios en el centro. Si la historia de Kawana Jenkins te ha parecido chocante, prepárate para la siguiente funcionaria de nuestra lista. Fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales con un recluso, justo delante de otros 11 reclusos. Sí, has oído bien. La mujer policía de la que estoy hablando es Tina González. En 2016, González, de 26 años, comenzó su trabajo como oficial correccional en la cárcel del condado de Fresno. Con un expediente aparentemente limpio, la joven oficial no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. La cárcel del condado de Fresno, una instalación diseñada para rehabilitar y confinar, se convirtió en el escenario de un drama que conmocionaría a la comunidad y a los miembros de las fuerzas del orden. Se esperaba que González, encargada de la supervisión y la seguridad de los reclusos, mantuviera una distancia profesional, un límite que acabaría traspasando con profundas consecuencias. A medida que los meses se convirtieron en años, las patrullas rutinarias de González y las interacciones con los reclusos se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Sin embargo, bajo la superficie de esta rutina estaba arraigando una relación prohibida, una relación que no solo violaría las normas éticas de su profesión, sino también la propia ley. El punto de inflexión llegó un día de mayo de 2019, cuando la unidad de antivicio de la oficina del sheriff recibió una denuncia anónima que desvelaría el secreto que González había estado albergando. El chivatazo denunciaba que un joven recluso, cuya identidad se ocultó al público, había recibido un teléfono móvil, una clara violación de la política de la cárcel. Pero el chivatazo iba más allá y sugería que el móvil no solo servía para comunicarse, sino que era una herramienta para mantener una relación ilícita con González. Tina González
había mantenido relaciones sexuales con un recluso bajo su vigilancia. Las pruebas eran irrefutables. González no solo había proporcionado un teléfono móvil al recluso, sino que también había sido cómplice de la introducción de contrabando en el centro, incluidas drogas y bebidas alcohólicas. Pero eso no es todo. La joven funcionaria también proporcionó cuchillas de afeitar a la reclusa, un arma potencial que podría haber puesto en peligro la vida de sus compañeros y de otras reclusas. A medida que se profundizaba en la investigación, se descubrió que González había tomado medidas para facilitar su aventura con la joven reclusa. Incluso alteró su uniforme, creando un agujero en los pantalones que le facilitaría el acceso durante sus momentos sexuales con el recluso. Pero hay más. En algunos de los casos, González y estos jóvenes reclusos mantenían relaciones sexuales a la vista de otros reclusos. Tras la investigación, González se enfrentó a duras consecuencias. Fue detenida y acusada de varios delitos que indican traición y mala conducta. En abril de 2019 se declaró inocente de cargos que incluían actividad sexual con una reclusa, posesión de drogas o alcohol en la cárcel y posesión de un teléfono móvil destinado a una reclusa. Tras esto, González fue a juicio. Finalmente, el juez la condenó a 2 años de libertad condicional y a 7 meses en la cárcel del condado. Aunque la condena era inferior al máximo de 3 años y 8 meses solicitado por la Fiscalía, el juez consideró que González aún tenía una oportunidad de redimirse. Mientras Tina González mantenía relaciones sexuales con un recluso delante de otras reclusas. La siguiente mujer policía de esta lista enviaba imágenes sexuales de sí misma a un recluso adolescente. Jordan Traynor. En junio de 2018, Jordan Traynor, de 25 años, entabló una relación de flirteo con un recluso de 17 años, tras convertirse en funcionaria de prisiones. Antes de eso, Traynor era una funcionaria más del sistema penitenciario. Como muchos, entró en las fuerzas del orden impulsada por el deseo de servir y proteger. Su andadura como funcionaria de prisiones comenzó en el verano de 2018 en una institución para jóvenes infractores. Al principio, Traynor parecía tranquila, pero en su interior luchaba contra emociones intensas debido a su vida personal. La vida personal de Traynor estuvo marcada por sentimientos de soledad y aislamiento. Tras mudarse a Yorkshire para apoyar la carrera de su marido, se sintió perdida en un entorno desconocido. La tensión en su matrimonio aumentó cuando su marido se mostró cada vez más distante durante un curso de formación de 2 semanas, lo que hizo que Traynor se sintiera abandonada. Pero los problemas no acabaron ahí. El acento londinense de Jordan se convirtió en blanco de burlas entre sus compañeros de trabajo, lo que la hizo sentirse aún más aislada en un entorno que se basa en el trabajo en equipo y la solidaridad. Esta falta de conexión en el trabajo, combinada con sus problemas personales, empujaron a Traynor a tomar medidas perjudiciales, como recurrir al alcohol. En este estado de vulnerabilidad, Traynor encontró una conexión insólita con 2 reclusas de 17 años, que se convirtieron en sus confidentes. A medida que aumentaba su comunicación, Traynor cruzó una línea profesional que no debería haber cruzado. Empezó a enviar mensajes de texto de contenido sexual a la joven reclusa, infringiendo las normas éticas de un funcionario de prisiones. La situación empeoró cuando Traynor se atrevió a hacerse fotos explícitas, imprimirlas en el trabajo y dárselas al chico. Pero la mala conducta de Traynor no se detuvo ahí. Se involucró aún más con los reclusos al introducir de contrabando paquetes, supuestamente a petición del primer chico, para distribuirlos entre los demás. Afirmó que los paquetes parecían teléfonos, pero negó conocer su contenido real. Sin embargo, la Fiscalía cree que Traynor sabía que estaba pasando teléfonos de contrabando, lo cual es un delito grave en las prisiones. Traynor no se detuvo en ese único recluso. También empezó a enviar mensajes y fotos sexuales a otro chico de 17 años de la institución. Su relación progresó hasta el punto de que el recluso adolescente tocó sexualmente a la funcionaria en 3 ocasiones. Las acciones secretas de Jordan Traynor en la Young Offender Institution no podían permanecer ocultas para siempre. Todo cambió el 23 de diciembre de 2019, cuando los rumores llevaron a los funcionarios a registrar las celdas de los 2 chicos de 17 años con los que Traynor había mantenido relaciones. Lo que encontraron durante estos registros supondría problemas para Traynor. Encontraron 3 teléfonos móviles que, al examinarlos, revelaron el alcance de sus comunicaciones. Este descubrimiento tuvo rápidas consecuencias para Traynor. Traynor fue detenida y condenada a 18 meses de cárcel. La siguiente mujer policía de nuestra lista también tiene una historia casi similar a la de la agente Jordan Traynor. Imari Waller. Al igual que la agente Jordan Traynor,
la agente Imari trabajaba en un correccional de menores. Su trabajo era crucial. Supervisaba la rehabilitación de los jóvenes delincuentes de la escuela Adobe Mountain de Phoenix. A sus 25 años, formaba parte de un equipo que forjaba el futuro de estos jóvenes, guiándolos hacia la reforma y la reinserción en la sociedad. La escuela pretende proporcionar un entorno seguro al tiempo que ofrece programas educativos, formación profesional y asesoramiento. Es un delicado equilibrio entre el orden y el crecimiento, que requiere integridad y dedicación a las reglas establecidas por el Departamento de Correccionales Juveniles. Waller se incorporó al departamento en enero de 2019, una cara nueva entre quienes cuidan de estos jóvenes individuos. Sus funciones incluían supervisar las actividades diarias, garantizar la seguridad de los reclusos y prestar apoyo a los programas de rehabilitación. La historia cambió cuando otro funcionario del correccional juvenil denunció haber visto mensajes de Snapchat sexualmente inapropiados entre Waller y un ex recluso de 18 años. Este informe desencadenó una investigación. La investigación reveló que, efectivamente, Waller había mantenido relaciones sexuales con el ex recluso, que aunque había sido puesto en libertad bajo supervisión comunitaria en noviembre, seguía bajo la jurisdicción del departamento. Un registro de la habitación del joven en libertad condicional cimentó aún más el caso contra Waller. Los investigadores descubrieron fotos y vídeos de desnudos en su teléfono móvil que no solo eran explícitos, sino que además mostraban imágenes identificables tanto de Waller como del ex recluso. Estas pruebas tangibles dejaban poco lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. La investigación se centró entonces en el teléfono móvil de Waller, que fue examinado ese mismo día. El registro reveló múltiples fotos y vídeos sexualmente explícitos que coincidían con los encontrados en el teléfono del ex recluso. Con estas pruebas en la mano, Waller fue confrontado por el investigador. Ante la innegable prueba, Waller confirmó la relación sexual con el ex recluso. Pero el caso dio un giro aún más dramático cuando se descubrió que Waller había intentado obstruir la investigación. Durante una entrevista, se descubrió que Waller había introducido contrabando en las instalaciones en forma de un Apple Watch. Aprovechó un descanso para ir al baño, para hacer una llamada clandestina a su compañera de habitación a través del reloj. En esta llamada, dio instrucciones a su compañera de habitación para que se pusiera en contacto con el ex recluso y le dijera que negara y borrara todo. Un claro intento de manipular pruebas físicas e influir en el testimonio del joven implicado. Las acciones de Waller, confirmadas por su confesión y por las pruebas de la investigación, infringieron las leyes aplicables al personal del Departamento Correccional de Menores. Fue detenida y acusada de conducta sexual ilegal, contrabando y manipulación de pruebas. Mientras que la agente Imari Waller fue pillada a través de sus mensajes de Snapchat con el recluso adolescente, la siguiente agente femenina de nuestra lista fue pillada manteniendo relaciones sexuales con un recluso ante las cámaras. Shania Begum. Shania Begum comenzó a trabajar como funcionaria de prisiones en HMP Birmingham en diciembre de 2018. HMP Birmingham es una instalación conocida por albergar a algunos de los reclusos más difíciles del país. A Begum se le encomendaron las responsabilidades diarias de supervisar a los reclusos, garantizar su seguridad y cumplir las estrictas normas. Sin embargo, con el paso de los meses, la línea entre la conducta profesional y la implicación personal empezó a difuminarse para Begum. Shania Begum, como cualquier otra mujer policía de esta lista, mantuvo una relación sentimental con un recluso. Este recluso se llama Joshua Mullings. Al principio, su relación comenzó inocentemente antes de convertirse en un romance secreto. Encontraron un lugar inesperado para sus encuentros: el armario de la tienda. El armario era un lugar destinado al almacenamiento y la organización, pero a menudo estaba vacío. Tanto la agente Begum como el recluso lo aprovecharon. Según las actas judiciales, en este insólito lugar, Begum y Mullings se dedicaban a diversas actividades, como jugar a pelearse, flirtear, acariciarse y practicar sexo. Sus encuentros secretos se ocultaban cuidadosamente a sus colegas y a los sistemas de vigilancia de la prisión. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas durante mucho tiempo. Las sospechas surgieron entre las autoridades de la prisión, lo que llevó a la instalación de una cámara oculta en el armario del almacén. Esta cámara acabaría captando pruebas de sus actividades sexuales, proporcionando una prueba innegable de mala conducta. Entre el 22 y el 28 de septiembre de 2020, la cámara recién instalada grabó las interacciones entre Begum y Mullings. La grabación obtenida los captó participando en diversas actividades sexuales, incluidos casos en los que se practicaba sexo oral. Estas pruebas no solo constituían una clara violación de la conducta profesional, sino también una grave infracción de la ley, dada la posición de Begum
como funcionaria pública. El proceso judicial contra Shania Begum se inició tras el descubrimiento de las imágenes. El caso se llevó ante el Tribunal de la Corona de Birmingham, donde Begum se enfrentó a cargos de mala conducta en un cargo público, un delito grave que finalmente admitió. La agente Shania Begum fue condenada a 16 meses de cárcel. A continuación, Rafaela Martínez. El 7 de marzo de 2024, una agente de libertad condicional fue detenida por mantener una relación con un recluso del Dorothy Kirby Center de Commerce, un centro de detención de menores del condado de Los Ángeles. En el comunicado emitido anunciando el arresto, la oficial no fue nombrada en una declaración del departamento, pero una fuente anónima de las fuerzas del orden confirmó su identidad al LA Times. La agente en cuestión era la agente Rafaela Martínez, una agente de libertad condicional de 51 años que trabajó en el centro Dorothy Kirby durante muchos años. La investigación sobre la supuesta mala conducta de Martínez comenzó cuando se recuperó un teléfono móvil de un joven detenido en el centro Dorothy Kirby. Este dispositivo, que nunca debería haber estado en el centro, contenía pruebas íntimas e incriminatorias. Se descubrieron mensajes de texto y fotos de carácter sexual que revelaban una relación inapropiada e ilegal entre Martínez y el joven detenido. El contenido no solo era explícito, sino que también sugería que algunas de las comunicaciones se produjeron mientras Martínez estaba de servicio, desdibujando los límites entre la conducta profesional y las indiscreciones personales. La identidad del joven no se ha revelado debido a su corta edad, y la del agente se mantiene oculta. La detención del agente Martínez fue rápida, tras el descubrimiento de las pruebas condenatorias. Además de los cargos relacionados con la conducta sexual indebida, también se la acusó de introducir de contrabando en el centro un teléfono móvil y un frasco de medicamentos con receta. Estos objetos, considerados contrabando en el entorno controlado de una cárcel, agravaron aún más la gravedad de sus presuntos delitos. El caso contra Martínez aún no se había presentado ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, pero el Tribunal de la Opinión Pública ya estaba reunido. La noticia de su detención provocó la condena inmediata e inequívoca de los dirigentes del condado. La supervisora del Condado de Los Ángeles, Lindsay Horvath, calificó los hechos denunciados de atroces y problemáticos a todos los niveles, e insistió en que la única respuesta adecuada era la detención y una rápida investigación. Este incidente no fue un caso aislado, sino el último de una serie de escándalos que han salpicado al Departamento de Libertad Condicional. En los últimos años, una crisis de personal y el cierre de varias instalaciones por parte de una junta estatal de supervisión han empañado la reputación del departamento. El centro Dorothy Kirby, donde se produjo el incidente en el que se vio implicado Martínez, estaba siendo objeto de escrutinio, y el centro de menores. Los Padrinos, en Downey, se enfrentaba a un posible cierre a finales de año. La detención de Martínez también sacó a la luz al menos otra acusación de conducta sexual inapropiada contra un agente de libertad condicional que estaba siendo investigada por funcionarios del condado. A principios de año, un joven detenido afirmó que una agente a la que conoció mientras estaba bajo custodia intentó iniciar una relación romántica con él tras su puesta en libertad a finales del año 23. A continuación, Tori Landmesser. Tori Renee Landmesser, una funcionaria de correccionales de menores de 26 años, se encuentra en el centro de una tormenta escandalosa. Contratada en marzo de 1919, Landmesser tenía la tarea de rehabilitar y supervisar a los delincuentes juveniles en el centro correccional del condado de McLennan. Como funcionaria del correccional de menores, el papel de Landmesser era fundamental para moldear la vida de los jóvenes delincuentes. Sus responsabilidades incluían supervisar las actividades diarias de los detenidos, aplicar programas de rehabilitación y mantener un entorno seguro, tanto para el personal como para los menores. El trabajo requería un equilibrio entre autoridad y empatía, ya que los oficiales como Landmesser eran considerados a menudo modelos de conducta y disciplinarios. Se esperaba de ellos que hicieran cumplir las normas, realizaran controles de seguridad e informaran sobre el comportamiento y los progresos de los residentes. Sin embargo, la agente Landmesser no se ceñía a las normas. Durante su mandato, Tori Landmesser conoció a un adolescente, y lo que empezó como una relación profesional dio un giro para convertirse en personal, traspasando los límites de su función como funcionaria de correccionales de menores. El adolescente, que en ese momento tenía 19 años, había sido puesto en libertad condicional a principios de febrero, iniciando así su romance secreto. Según la declaración jurada, la relación entre Landmesser y el joven en libertad condicional se volvió física poco después de su puesta en libertad. Esta conexión oculta se descubrió en mayo,
cuando el adolescente fue detenido por la policía de Waco en casa de Land Messer por una orden de arresto de fuera del condado relacionada con un incidente de robo de coche en Houston. La detención desencadenó una serie de acontecimientos que revelaron la relación oculta. Los miembros de la familia, al descubrir la ubicación del adolescente y su conexión con Land Messer, informaron a las autoridades de su preocupación. Al principio, el agente Land Messer y el recluso negaron cualquier relación, pero investigaciones posteriores sacaron a la luz unas llamadas telefónicas grabadas en las que Land Messer y el adolescente hablaban abiertamente de su amor y de sus planes de casarse. La revelación de estas conversaciones y la admisión de Land Messer de haber mantenido relaciones sexuales con la presa en libertad condicional en su casa, sabiendo que estaba en libertad condicional, pusieron de relieve la gravedad de la situación. Tras el descubrimiento de la aventura, Land Messer fue detenido acusado de violar los derechos civiles de una persona en libertad condicional, un delito grave de cárcel estatal. La oficina del Inspector General de Texas, que presentó los cargos, subrayó la gravedad del delito, dada la dinámica de poder y la vulnerabilidad de la adolescente implicada. La detención de Land Messer se produjo un miércoles y fue ingresada en la cárcel del condado de McLennan. La fianza para su puesta en libertad se fijó en $5,000, que pagó al día siguiente, con lo que quedó en libertad. Sin embargo, su libertad fuera de la celda no la eximió de las consecuencias dentro de su esfera profesional. El Departamento de Justicia Juvenil de Texas tomó medidas inmediatas, suspendiendo a Land Messer sin sueldo el 21 de mayo, mientras continuaba la investigación sobre la relación. Tras la suspensión, la joven funcionaria fue finalmente despedida. Caitlin Gómez. El apacible ambiente del Centro de Detención Juvenil Regional de Pinellas se vio alterado cuando la oficina del sheriff del condado de Pinellas descubrió algo inquietante. Una de los suyos, la sargento Caitlin Gómez, una agente de 27 años, se vio envuelta en un escándalo que mancharía la reputación del condado. Todo empezó cuando se encontraron unas 10 cartas, llenas de contenido inapropiado, escondidas en la cama de una reclusa de 16 años. No eran cartas corrientes, estaban llenas de descripciones explícitas y promesas de carácter sexual en las que se detallaba lo que el sargento Gómez imaginaba para su primer encuentro. Las cartas pintaban un cuadro vívido de una relación continua que se había alimentado dentro de los confines del centro de detención, un lugar donde se suponía que Gómez debía mantener el orden y garantizar la seguridad de las personas a su cargo. La oficina del sheriff del condado de Pinellas respondió con toda la fuerza de su equipo de investigación, descendiendo sobre el centro de detención situado en la 140 Avenida Norte, en Clearwater. Su investigación fue meticulosa y exhaustiva, sin dejar piedra sin remover en su intento de comprender el alcance de la mala conducta de Gómez. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que las cartas habían sido escritas por Gómez. Pero las cartas no fueron lo único que encontraron durante la investigación. También encontraron una foto de Gómez en la celda del recluso, que sirvió para corroborar las pruebas encontradas en las cartas. Era una prueba tangible de que Gómez había permitido que su relación con el recluso traspasara los límites profesionales. La foto, unida a las cartas, dibujaba un cuadro condenatorio de una sargento que había perdido de vista sus responsabilidades. Los datos laborales de Gómez arrojaron luz sobre la situación. Había sido nombrada sargento el 5 de enero y fue asignada a la unidad del adolescente solo 3 semanas antes de que saliera a la luz el escándalo. A pesar de que se le habían dado instrucciones de no estar a solas con los menores, los miembros del personal la vieron en situaciones de 1 a 1 con el joven de 16 años en múltiples ocasiones. Cuando se le presentaron las pruebas, Gómez no negó sus acciones. Admitió haber escrito las cartas y confesó que su relación con el adolescente comenzó cuando se conocieron en el centro. Más allá de las cartas, ella compartió sus fantasías sobre una relación sexual con el adolescente y su deseo de construir un futuro con él después de su liberación del centro de detención. La oficina del sheriff del condado de Pinellas no se tomó el asunto a la ligera. Gómez fue detenida por un cargo de incitación a un niño a participar en un acto que constituye agresión sexual por parte de una persona con autoridad familiar o de custodia. A continuación, Gemma Cowperthwaite. La vida de Gemma Cowperthwaite se definió en su día por su papel de guardiana de la ley. Como guardia de prisiones en la oficina del sheriff del condado de Sinclair, era conocida por su dedicación y profesionalidad. Sus compañeros la describían como una agente modelo, alguien que defendía los principios del sistema judicial con un compromiso inquebrantable. La carrera de Gemma en el sistema penitenciario comenzó con la promesa de marcar la diferencia, de mantener el orden dentro del caos que puede prosperar tras los muros de una prisión. ¿Cómo fue posible que todo saliera tan mal?
Gemma conoció a un joven recluso, cuyo encanto y astucia acabarían por hundirla. Todo empezó con una interacción aparentemente inocente, un momento de conexión humana que habría pasado desapercibido, de no ser por los acontecimientos que siguieron. La reclusa, una joven con antecedentes de fraude, consiguió captar la atención de Gemma, despertando un interés que traspasó los límites profesionales que Gemma había sido entrenada para mantener. Con el paso del tiempo, las interacciones entre Gemma y la reclusa se hicieron más frecuentes e íntimas. Lo que empezó como una conversación casual, pronto se convirtió en un intercambio clandestino de información personal. A la reclusa se le concedió un permiso de trabajo diario, un privilegio que le permitía cierta libertad fuera de los confines de su celda. Aprovechando la oportunidad, le preguntó a Gemma si podrían continuar sus conversaciones fuera del centro una vez que fuera puesta en libertad. Gemma, en contra de su buen juicio, aceptó y dio el fatídico paso de compartir su número de teléfono personal. La comunicación entre ellas se intensificó y en poco tiempo, Gemma se vio envuelta en una red de secretos y emociones prohibidas. Empezó a hacer favores a la reclusa, impulsada por un sentido equivocado de bondad y conexión. Gemma la llevaba en coche al trabajo, le permitía usar su casa para ducharse durante las pausas para comer y respondía a sus peticiones de ayuda. Cada acto de amabilidad erosionaba aún más la barrera profesional que debería haber existido entre ellas. A medida que la relación se intensificaba, también lo hacían los riesgos. Gemma era muy consciente de que estaba infringiendo el código de conducta, pero siguió por el peligroso camino. La relación, que había comenzado con una simple conversación, se había convertido en algo mucho más complejo y peligroso. La aventura de Gemma Cowperthwaite tuvo consecuencias devastadoras. Se enfrentó a graves cargos por agredir sexualmente a la reclusa con la que tuvo la aventura, traicionar la confianza y abusar de su poder. El juicio sacó a la luz los detalles de la aventura, con pruebas abrumadoras, incluido el ADN, que la relacionaban con el recluso. Enfrentada a una condena potencialmente larga, Gemma aceptó un acuerdo con la fiscalía que le valió una pena de 10 meses de prisión. Las secuelas dejaron su vida destrozada, marcada como delincuente sexual con una reputación manchada. Se dio cuenta de que el vínculo que creía tener con la reclusa era una manipulación a cambio de favores, no amor. Por último, pero no por ello menos importante, en nuestra lista está Charlene Diane O'Banion. En la cárcel del condado de Montgomery, en Conroe, se desató un escándalo que conmocionaría a la comunidad. Charlene Diane O'Banion, con una carrera dedicada a mantener el orden y hacer cumplir la ley, trabajaba como adjunta en la cárcel del condado de Montgomery, un centro conocido por su estricto cumplimiento de las normas y reglamentos. Su papel era fundamental en el funcionamiento diario de la cárcel, supervisando la seguridad de los que se encontraban entre sus muros. Pero tras la fachada profesional de O'Banion se escondía una realidad, muy parecida a la de las demás funcionarias de esta lista. Como subdirectora de la cárcel, O'Banion tenía acceso a todas las zonas del centro, conocía los protocolos de seguridad e interactuaba con los reclusos, un puesto que exigía unas normas éticas inquebrantables. Sin embargo, fue en este entorno de control y vigilancia donde la trayectoria de O'Banion daría un giro inesperado y dramático. Charlene utilizaba su cargo para mantener relaciones sexuales con un recluso llamado Jacob Parker. La relación secreta entre Charlene Diane O'Banion y Jacob Parker salió a la luz de un modo tan inesperado como la propia aventura. Los investigadores se toparon con pruebas convincentes en forma de llamadas telefónicas grabadas. Estas llamadas, controladas y documentadas habitualmente en los centros penitenciarios, revelaron un patrón de comunicación íntimo y frecuente entre la agente Charlene y Jacob. Los investigadores citaron entonces a la agente Charlene para interrogarla. En un principio, Charlene negó cualquier relación con el recluso. Sin embargo, al confrontarla con las grabaciones de sus conversaciones, su negación se desmoronó rápidamente. En esta llamada, O'Banion y Parker hablaron de encuentros sexuales anteriores con todo lujo de detalles. Esto contradijo las afirmaciones de O'Banion y puso de manifiesto el posible abuso de su autoridad. Rápidamente se alertó a las autoridades, y lo que siguió fue una investigación que desveló el secreto. Durante el interrogatorio, O'Banion confesó haber practicado sexo oral con Parker en una zona que no estaba a la vista en la cárcel. Esta aventura entre Charlene Diane O'Banion y Jacob Parker no solo infringió las normas éticas, sino que también violó la ley, que prohíbe estrictamente las relaciones sexuales entre el personal de la cárcel y los reclusos. Esta política de tolerancia cero tiene sus raíces en la dinámica de poder de los centros penitenciarios, donde el consentimiento se ve legalmente comprometido por la autoridad inherente que el personal tiene sobre los reclusos.
La gravedad de las acciones de O'Banion se reflejó en las repercusiones legales que siguieron a su confesión. Tras admitir el encuentro sexual, O'Banion se enfrentó a las consecuencias de su indiscreción. Fue condenada a 100 días entre rejas, una dura inversión de papeles que subrayó la gravedad de su mala conducta. El resultado del caso sirvió de sombrío recordatorio de la importancia de mantener los límites profesionales y de la dura realidad de que quienes están encargados de hacer cumplir la ley no están exentos de su alcance. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en pantalla para ver más contenidos similares.